Bien, muy buenas noches a todos. Vamos a dar inicio con esta segunda tutoría del curso de Seguridad y Salud Ocupacional. Les agradezco que me confirmen si ya están visualizando en la pantalla la presentación, si alguno es tan amable. Hola, profe, sí, yo la estoy viendo. Perfecto, Alan, muchísimas gracias por confirmar. Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta segunda tutoría. Y vamos a ver los temas que vamos a estar abordando en este espacio, donde ya vamos a entrar de lleno, como les decía la semana pasada, más específicamente en los tipos de riesgo que vamos a abordar durante el curso. Por favor, si en algún momento tienen alguna duda, algún comentario, no duden en abrir el micrófono, porque tal vez no los voy a estar visualizando, entonces con toda confianza, pues pueden intervenir, alguna pregunta, algún comentario. Entonces vamos a hablar hoy específicamente de lo que son riesgos físicos y riesgos químicos. Entonces les agradezco que también estemos muy atentos acá al espacio porque vamos a estar haciendo algunas dinámicas, algunas prácticas en las cuales es muy importante que ustedes estén participando y estén atentos para que este espacio se vuelva más práctico y más ameno. Entonces, como siempre, ¿verdad? La información que tenemos por acá es tomada del libro, referencia de este curso, y vamos a iniciar con lo que son factores de riesgo físico. Antes de que veamos lo que nos dice la diapositiva, vemos una fotografía. ¿Qué observan en esa fotografía? ¿Qué aspectos creen ustedes intervienen en relación a lo que tiene que ver con un riesgo físico? ¿Qué opinan? Yo la verdad, profe, eso lo veo, lo veo muy ordenado, honestamente. No, Ah, no, no veo ningún riesgo ahí. se ve demasiado perfecto, ¿verdad? Ese sería, como nos dice el compañero, el mundo ideal de una oficina sin ningún riesgo. Más sin embargo, aquí es donde vamos a empezar a hacer esas relaciones. Cuando hablamos de factores de riesgo, vamos a hablar a manera de resumen de lo que es el ruido en los espacios de trabajo. Vamos a hablar del tema de la iluminación, el tema del calor, del frío, de las vibraciones y también de las radiaciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que notar en los espacios de trabajo? Y es que en este caso, los riesgos físicos no necesariamente representan un peligro para la salud de las personas. En el tanto, estos se mantengan en los valores óptimos para que las personas se sientan cómodas, se sientan bien en sus espacios de trabajo, sientan que se sientan motivadas, tengan ganas de ir al trabajo, etcétera. Entonces, retomando acá, y ahora que el compañero nos decía, esto parece una oficina perfecta, súper ordenada, etcétera. Pensemos en esos ventanales y vean que tiene una iluminación natural muy buena. ¿Qué puede pasar en algunos momentos del día donde esa iluminación, si no se valoró en relación a un tratamiento en los vidrios, reciban digamos, lo que es la radiación del sol y que eso se caliente mucho? Por ejemplo, podría ser que una oficina que visualmente nosotros vemos muy apta para laborar, podría en ciertos momentos del día volverse un poco caliente y ese calor podría generar que las personas se sientan agotadas, se sientan cansadas y evidentemente todos que hemos pasado en algún momento por calor sabemos que pues se nos bajan los ánimos, ¿verdad? De repente nos da sueño, no queremos, no tenemos el mismo ritmo de trabajo, etcétera. Entonces, acá lo interesante cuando hablemos de riesgos físicos es justamente entender que no necesariamente son un peligro para las personas, más sin embargo, si estos riesgos se convierten en una situación donde no cumplen con niveles óptimos para que las personas trabajen bien, es donde puede ocasionar alguna situación. Entonces voy a dejar de compartir y vamos a empezar a hacer la primera dinámica. Si recuerdan, la semana pasada yo les presentaba una imagen de algunos tipos de riesgos. En general hablábamos de riesgos de todo tipo, pero ahora ya nos vamos a empezar a enfocar
¿En qué tipo de riesgos físicos observo en esta imagen? Entonces voy a volver a repetirles cuáles son los tipos de riesgos físicos. Vamos a hablar de ruido, vamos a hablar de vibraciones, vamos a hablar de iluminación, de calor, de frío y de radiaciones. Entonces, vean que hay algunos tipos de riesgos que vemos en la imagen que no necesariamente son riesgos físicos. Entonces, a manera de participación, los invito a que abramos el micrófono y que me digan qué tipo de riesgos, pero solo físicos, observamos en la imagen. A ver, los escucho. Profe, ahí hay calor. Calor, ajá, ¿a dónde lo vemos? En esta parte, ¿verdad? En la esquina. Ajá, y después también el sonido. El sonido podría ser el sonido ambiente de todo el espacio, el ruido. Sí, el ruido del carga, ese, de Montecarga Ajá, y muy y bien. de la cosita que está como Esta acá. del piso, sí. Ok, muy bien. Excelente. Muchísimas gracias, Graciela. Ahí podemos ver un par de riesgos más físicos. ¿Qué opinan? Profe, yo diría el sonido del taladro Muy bien. y del martillo eléctrico, que es el que está al otro lado. Para ver, ajá. Y lo podríamos enfocar, Alan, solo con sonido, o podríamos sumarle a eso otro tipo de riesgo La físico. vibración. Perfecto, las vibraciones, porque vean justamente lo que puede generar en el cuerpo de estas personas esa vibración. O sea, ¿qué impacto tiene en una persona que de 8 horas al día utiliza una herramienta de este tipo 6 horas? O sea, ¿qué va a pasar con esa persona a corto o a largo plazo al estar recibiendo esas vibraciones? Muy bien, otra más. ¿Otro riesgo físico que puedan ver por ahí? La persona está fumando. Disculpen, me abrieron el micrófono los dos. Si gustan, Daniel y después Susi. Ok, la persona de la esquina, izquierda, de abajo, está fumando Abajo está fumando. ¿Esto le parece un riesgo físico? por el humo, más que todo, Ok, el humo por entre el el humo. ambiente. El humo en el ambiente. Ok, esto en este caso podría entrar como otro tipo de riesgo, Daniel, que está muy bien, pero justo no entra en esta categoría de riesgos físicos específicamente. Sin embargo, ahora lo vamos a mencionar más adelante, pero está muy bien. Muchas gracias. Susi y Eh, después Jimena. eh, por ejemplo, el señor de la escalera, que la escalera ya está remendada, por así decirlo. Ok, También está la persona que está debajo del montacarga, que está recogiendo algo de un agujero, eso en cualquier momento se puede resbalar y se cae. ok, muy bien. Nuevamente, perfecto, gracias por la participación. Nada más que recordemos que ya estamos entrando de riesgos generales, que era lo que hablábamos la semana pasada, ya a tipos de riesgos más específicos. Y en este caso estamos entrando solo a riesgos físicos. Riesgos físicos, les repito, tiene que ver con iluminación, con vibraciones, con ruido, con calor, con frío y con radiaciones. Entonces, lo de la escalera podríamos verlo en relación al bombillo. O sea, vean el espacio tan grande y el bombillo tan pequeño que podemos ver en esa imagen. O sea, ¿qué tanto puede generar iluminación en todo ese espacio ese pequeño bombillo? Jimena, creo que usted me levantaba la manita, ¿verdad? Sí, profe, buenas noches. Solo que le Buenas quería noches. decir no es riesgo físico. Muy bien, adelante, pero de todo se vale. La escucho. Ok. La muchacha que está a la par del señor que está fumando, que pone la mano sobre la máquina. Ah, ok, muy bien, muy bien. Ah, eso es otro tipo de riesgo que vamos a ver más adelante. Pero perfecto, muchas gracias por la participación. Entonces voy a dejar de compartir la imagen. Gracias a todos por participar, abrir sus micrófonos. Esto aporta muchísimo. Y aquí es donde esto nos permite empezar a ver esas diferencias entre los tipos de riesgos que se pueden encontrar en los lugares de trabajo. Voy nuevamente a compartir la presentación. Bien, la tenemos en pantalla nuevamente y voy a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces,
Vamos a entrar ya acá a conversar un poco sobre cada uno de ellos. Y empezamos con el ruido. Yo les pregunto a ustedes, si estamos en un lugar de trabajo y vemos y está, por ejemplo, una máquina de coser o varias máquinas de coser, podemos imaginarnos un taller de costura, una fábrica donde realizan, por ejemplo, vean en esta fotografía como algunos productos de cuero o en algunos espacios o talleres donde utilicen herramientas que puedan generar ruidos altos. Esto hace que definitivamente los colaboradores tengan con ese exceso de ese sonido fuerte, que eso les dificulte realizar algunas tareas y que también pueda afectar la salud de los trabajadores. ¿Qué ejemplos de tipos de trabajo creen ustedes que se ven afectados por el ruido y que las empresas deben de prestar atención? Algunos ejemplos que ustedes Un- conozcan. Profe, Adelante. una fábrica de ropa, bueno, de costura. Ajá. Donde Ahí ese podemos es un, tener un... Muy bien, ajá, perdón. ya, las máquinas de coser, esos hacen mucho ruido y le puede afectar a a la persona. Claro, Después de los excelente. talleres de mueble también. Todas las herramientas, ¿verdad? Que pueden Ujú. utilizar. Incluso ahora vamos a hablar un poco de eso, sobre tipos de características de los sonidos. Muchas gracias, Graciela. Y veo la manita de Eddie levantada. Sí, les voy a contar uno que me pasó a mí en el antiguo trabajo que tenía. Ajá, adelante. Yo trabajaba en una oficina de atención al cliente. La oficina era como de, vamos a ver si les doy una idea, como de 8 metros de ancho, como por 8 de largo, digamos. No era una oficina grande en realidad, No, no. pero teníamos un aire acondicionado que era de 60.000 BTU. Eso es un aire muy grande. Entonces resulta que cuando el aire se encendía, todo el día hacía un sonido muy fuerte, constante, que eso nos interrumpía a veces, no le escuchábamos a las personas y pues a uno también lo afectaba porque tener ese sonido continuo durante todo el día, usted salía a la oficina y hasta que era como una alegría más bien de no tener esa bulla. Del descanso, claro. Y es que el nivel de agotamiento, ¿verdad, Eddie? Me imagino que ustedes sufrían durante esas 8 horas que estaban en ese espacio. Al salir, incluso probablemente sentían ese cambio y el alivio que podía, porque el cuerpo recibe, tolera, pero también está bajo estrés, ¿verdad? Porque un sonido constante le está generando estrés, incluso el sistema nervioso de las personas se puede ver afectado por sonidos que sean tan altos, tan constantes. Sí, claro, imagínense que cuando salíamos ya a la calle, incluso el ruido que hacían los carros ni siquiera era algo que lo afectaba a uno por el tema de tener ese sonido ahí constante. Sí, definitivamente. Muchísimas gracias por el ejemplo. Entonces, como vemos, el ruido, Profe, una sí, consulta. claro, adelante, Graciela. Bueno, estamos hablando sobre los ruidos. Ujú. Cuando es una aula bueno, de una escuela que tenga 28 chiquitos, que hagan mucho ruido, digamos que los 28 y todo, eso también causa, ese es uno, ¿verdad? Por De riesgo. supuesto. Claro, por supuesto, o sea, definitivamente. Y es ahí donde está el reto para lo que son las maestras, ¿verdad? Incluso pensemos en profesores a nivel de colegio, cómo manejar esos espacios de trabajo donde tienen que controlar a grupos de personas tan grandes, en este caso, incluso menores de edad, que puedan no solo no causar un ruido, ese ruido tan extremo, sino que también lograr espacios donde ellos puedan concentrarse y puedan aprender. O sea, definitivamente es todo un reto. Incluso es un don, yo siempre lo he dicho, las personas que se dedican en la atención de menores de edad en educación tienen definitivamente que tener un don muy grande porque el controlar a grupos de niños así, ¿verdad? Menores de edad, debe ser bastante difícil. Graciela, yo por lo menos no tengo la experiencia de una dinámica como esas, pero sí admiro a las personas que tienen que, de alguna manera, controlar esto. Más bien, muchísimas gracias por el ejemplo. ¿Querías Gracias. Un aportar algo gusto, profe. más, Graciela? No, profe, Muy, gracias. muy bien, perfecto.
Aquí les quedan algunas referencias de legislación que tienen que ver con el tema del ruido, que los invito a que puedan también buscar y también ampliar un poco sobre el tema. Algunos conceptos básicos. Resulta que los sonidos lo que hacen, ¿verdad? Es una onda acústica y que estos pues chocan con algunas zonas, algunas paredes, el piso, etcétera, y generan pues esa vibración y es lo que nosotros escuchamos como ese sonido. Pues resulta que ese sonido, si estamos en un espacio con paredes, con el techo, con el piso, incluso dependiendo del tipo de materiales de estas paredes, del piso, hace que ese ruido pueda transmitirse, pueda reflejarse, pueda ser absorbido, etc. Entonces, un ejemplo que vemos ahí es que si un vecino tiene el radio muy alto, ¿verdad? Un volumen muy alto, de repente ese sonido puede ser absorbido por las paredes y no necesariamente usted le llega a su casa, pero puede pasar lo contrario, ¿verdad? Que ese sonido rebote en las paredes, rebote en el techo y que usted sienta ese sonido y que más bien a la persona que tiene el radio puesto es un sonido agradable, que le hace sentir bien, que lo relaja, que lo hace sentir feliz, pero tal vez la música que el vecino escucha no es necesariamente lo que a usted le gusta. Entonces, para usted ya se vuelve un ruido porque ese ruido no le permite concentrarse, usted está en teletrabajo en su casa, está atendiendo clientes, le genera dolor de cabeza, agotamiento, etcétera, porque no es un sonido agradable para usted. Entonces aquí también entra un tema muy interesante y es como las personas, ya te doy la palabra, Jimena, las personas somos muy diferentes unas entre otras y el nivel de tolerancia que podemos tener ante los sonidos y los ruidos también son o pueden cambiar de acuerdo a nuestra personalidad, a nuestros gustos y preferencias, a lo que nos dedicamos y el nivel que podamos tolerar de que un ruido podamos manejar los decibeles, que ahora vamos a hablar de eso, de ese sonido, que sea agradable para mí o que por el contrario me genere un espacio en el cual yo no me sienta cómodo y eso no me permita ser efectivo o efectiva en mi lugar de trabajo. Adelante, Jimena, la escucho. Pero a mí justo me pasó que tenía una compañera que siempre ponía la misma playlist. Los primeros días era normal, pero ya después de un rato era insoportable. ¿Y cómo lo manejaron, Jimena? De ahí solo le dijimos que ya no la pusiera. Ok, y ella lo aceptó con tranquilidad. Sí, por dicho. Sí, sí, porque incluso esto a veces hasta se vuelve un tema de conflictos en espacios cerrados, principalmente en oficinas, donde ahora las personas no tienen como oficinas con puertas, ¿verdad? Sino que tenemos cubículos donde tenemos que compartir espacios abiertos y definitivamente si una persona pone música, inevitablemente las personas cercanas van a escuchar esa música. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos que esos espacios de trabajo sean tolerables? Eso es todo un reto y es importante que incluso en las empresas, en los grupos de trabajo, puedan establecer, ¿verdad?, algunas reglas a seguir en relación a este tema de la música. Ven por acá, tenemos un instrumento que se llama sonómetro. Es un instrumento que a través de la vibración que se da en el aire puede detectar el nivel de sonido que se está presentando en un espacio de trabajo. Esos decibeles que se detectan a través de un aparato como este, voy a pasar acá a esta tablita, a una tablita y ya regreso ahora a las diapositivas anteriores, hacen que se puedan determinar niveles máximos en los espacios de trabajo. Entonces, vean, por ejemplo, que cuando en un espacio de trabajo hay ruidos que generan 80 decibeles, eso hace que el tiempo de exposición, como lo vemos, disculpen, como lo vemos acá en la columna del lado derecho, hace que para una persona o sea, sea tolerable las 24 horas del día. Conforme van subiendo los decibeles en los espacios, es donde se empieza a establecer la tolerancia que puede tener
una persona, o sea, cuánto puede estar expuesta una persona a esa cantidad de decibeles. Ahora más adelante vamos a retomarlo, voy a regresar otra vez por acá con la parte del sonómetro. Pasa por acá, entonces veníamos hablando de lo que es el sonido. Resulta que ya el ruido se convierte en un sonido, pero no necesariamente ese sonido es agradable. Para algunas personas puede ser molesto y esto incluso puede generar algún malestar, ya sea físico, mental, ¿verdad? De la persona. Por ahí vean lo que se nos relaciona, lo que nos dice la diapositiva con los 80 decibeles y que el ruido puede causar daño a nivel de la tolerancia que tenemos como seres humanos si está por encima de esos 80 decibeles. Acá es donde nuevamente el grado de molestia de un ruido depende de una persona u otra de acuerdo a ese nivel de tolerancia que podamos tener. Aquí tenemos una clasificación de los ruidos y vamos a hacerlo más adelante también a hacer una relación con una dinámica. Para no solo estar yo conversando, les voy a pedir que un par de personas, que una persona me lea la clasificación de los ruidos según su presentación y otra persona por su periodicidad. ¿Quién me colabora? Yo puedo ayudarle con la primera. Perfecto, Eddie, muchísimas gracias. ¿Y quién me ayuda con la segunda columna? A ver, todos participando. Graciela, ¿qué le parece si usted me ayuda a la lectura de la segunda columna? Voy a intentarlo, profe, porque lo estoy haciendo con el teléfono. Ah, muy bien. Si no me avisa, cualquier cosa. Entonces empezamos con Eddie, Dice, según su forma de presentación. encubridores son aquellos que nos impide o dificulta oír otros sonidos. Ejemplo, ruido de la máquina encubre ruido de un montacarga. Muy bien. Irritantes. Existen ruidos que pueden resultar irritantes de acuerdo a la tolerancia de la persona. Ejemplo, una persona con música rock y a otra persona le resulta irritante. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver si Graciela nos puede ayudar con la lectura. Si no me avisa, tranquila. Déme chance, profe, para ponerlo como rotativo para verlo más grande. Muy bien. Ruidos continuos es aquel que pertenece constante y de no presente cambios repentinos. Por ejemplo, el ruido de una sala de compresores se mantiene en jornada diaria. Intermitente se interrumpe o cesa o prosigue o se repite el nivel sonoro. Varía con el tiempo durante el día o la semana según la carga de trabajo. Por ejemplo, el ruido del tránsito. Ruidos de impacto. Tienen su causa en golpes simples de corta duración y de cuyas variaciones involucran valores máximos e intervalos mayores de 1 por segundo. Por ejemplo, lo que es martillar. Muy bien. Muchísimas gracias a Graciela y ahí tuvimos la participación también del bebé en la lectura. Entonces, vamos a hacer una dinámica. Les voy a poner acá en el chat. Les copié como un pantallazo de esa tablita que acabamos de revisar de la clasificación de los ruidos. Entonces, para que estén atentos, yo les voy a poner acá 6 ejemplos de tipos de ruidos que podemos encontrar en oficinas, en lugares de trabajo, en talleres, espacios abiertos, de todo tipo. Y ustedes me van a decir, profe, yo creo que ese ruido aplica según tal característica en tal tipo de ruido según lo que acabamos de leer. ¿Estamos de acuerdo? ¿Entendemos la dinámica? ¿Me confirman? Listo. Listo, perfecto. Voy a ver si sin proyectar escuchan bien. Creo que no, creo que igual tengo que proyectar. Muy bien, vamos a ver cómo nos va y si escuchamos bien. Voy a compartir el sonido.
Ahí lo tenemos. Y vamos a escuchar. Muy bien. Primero, ¿se imaginan ustedes escuchando ese tipo de ruido todo el día en su trabajo? ¿Cómo se podrían sentir? ¿Qué opinan? Cansado. Claro, ajá. ¿Qué más? Por ahí Diana me abrió el micrófono. Perdón, o Sí. sea, no sé si a todo el mundo le pasa, pero yo llego a un punto en que empiezo a ignorar el sonido cuando es repetitivo y no tiene un volumen tan molesto. Muy Pero el bien. problema es que al aislar los sonidos, a veces no escucho lo que me dice la gente. Sí, sí, a veces sucede. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, de la tablita que acabamos de leer, este ruido que escuchamos, ¿dónde podría entrar? ¿Qué tipo? ¿Cómo podemos clasificarlo? El ruido de intervalo. Continuo, Continuo era. ¿Les parece que es continuo? Intermitente. 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 Ok, ahí tenemos dos versiones. Podríamos decir que puede ser continuo si, por ejemplo, la oficina o el lugar de trabajo siempre es, para ver, está a un costado de una carretera principal. Ese ruido siempre va a ser continuo, o sea, siempre va a estar ahí porque una carretera principal, el tránsito, ¿verdad? Siempre va a ser constante. Más sin embargo, por lo general, el ruido del tráfico a veces es intermitente o en la mayoría de ocasiones es intermitente porque se da más por horarios, ¿verdad? Cuando tenemos más hora pico, entonces el horario se escucha, el ruido es intermitente, ¿verdad? Porque casi que se mantiene más fuerte en ciertos momentos del día. Muy bien, vamos a pasar con otro ruido y ustedes me cuentan en qué categoría podrían entrar. En un segundito. Bien. Vamos con el segundo. ¿Qué opinan? ¿Qué tipo de ruido es? ¿Y dónde podríamos clasificarlo? No sé si fui solo yo, pero yo no lo escuché. No se escuchó. Dígame. no se oyó nada. No, profe. Ok, muy bien. Fue que no le activé, disculpen, seguro no le activé cuando compartí el sonido. Vamos de nuevo. Aquí, activando el sonido. Bien. Otra vez. Aquí. Ahora sí lo escuchamos. Sí, pero ahora Sí, Ok, voy a dejar de compartir y veamos la tabla. ¿Qué tipo de sonido es ese? ¿Qué opinan? De impacto. De impacto. ¿Qué opinan los demás? ¿Les parece que es de impacto? Sí, yo pienso que sí. ¿Qué opinan los demás? Tengo dos igual versiones impacto. de impacto, ¿verdad? Porque no necesariamente es un ruido que se escucha constantemente. Podría ser un golpe que nos asuste, que a alguien se le cae algo, que se quiebra algo, más sin embargo no es un ruido que es continuo en los espacios de trabajo. Muy bien, vamos al siguiente. El sonido.
Muy bien. Ya yo con solo ese ratito que escuché ese quedé cansada con ese ruido. ¿Qué opinan? Encubridores. ¿Qué opinan los demás? Sí, yo pienso que sí, que ese es encubridor porque se escuchaba una cosa, después sonaba otra y ya no se escuchaba la anterior y estaba así. Muy bien. Incluso podríamos tener ruidos que tengan diferentes características, porque podríamos decir que es encubridor, pero también podríamos decir que es un ruido continuo. Pensemos que si eso es un lugar, por ejemplo, donde de construcción, el ruido va a ser las 8 horas al día. Va a ser un ruido continuo, no va a tener ese cambio, ¿verdad? En la jornada de trabajo, siempre va a estar ahí. Vamos con otro. Segundito. Muy bien. Listo. ¿Qué escuchamos y qué característica podría tener ese ruido? ¿Qué opinan? Profe, ¿Sí? yo digo que puede ser, bueno, intermitente si la empresa está cerca de la línea del tren, primero que todo. Correcto. Y tal vez irritante. Claro, a alguna persona eso le podría resultar sumamente irritante. Estar incluso con una Continuo. llamada con un cliente continuo, por ahí nos dice Graciela. ¿Qué opinan? ¿Un tren pasa tan seguido para que sea continuo o tendrá como horas en específico? Es en distintos horarios. ¿Verdad? En nuestro país sí tienen sus horarios definidos, entonces pues no es que constantemente se está escuchando ese ruido. Muy bien, ya vamos con los últimos dos sonidos. Muy bien, ¿qué escuchamos y qué características tiene ese sonido? ¿Qué opinan? Dependiendo del tipo de negocio o oficina que sea, probablemente es algo continuo, pero también es muy irritante y hasta encubridor. Puede tener un poco, ¿verdad? De diferentes características. ¿Quién más? Me abre el micrófono? ¿Alguien más que quiera participar? Y yo pensaría que incluso ahí, no sé, ahí casi no se escuchó, de hecho, no sé si se escuchó o no, pero por el ambiente en que se escucha, imaginándonos que es una oficina, incluso puede ser hasta de impacto, porque los que hemos trabajado en oficina nos damos cuenta que a veces se teclea mucho. Entonces eso también, esos pequeños impactos molestan al final. Claro, claro, claro. Muy bien. Es muy interesante porque ven que incluso ustedes pueden tener diferentes perspectivas de los sonidos de acuerdo al nivel de tolerancia que tengan ustedes, porque somos personas muy diferentes y los sonidos nos pueden afectar de manera diferente. Y para terminar la dinámica, vamos con los últimos sonidos y conversamos.
Muy bien, voy a dejarlo ahí. ¿Y por qué era importante también presentar sonidos de nuestras casas? A ver, ¿qué opinan? Yo diría que es intermitente, porque en varios de los casos usted igual haciéndote el trabajo, no va a ser que le van a tocar el timbre a cada rato, o que lo van a llamar por teléfono cada rato, o que se ocupe y abrir la llave para todo el momento. Muy bien, excelente, Alan. ¿Alguien que quiera aportar? Profe, depende de ese, del teléfono, puede ser también continuo, depende de donde uno trabaje, ¿verdad? Sí, Porque también. en un lugar de recepcionista, usted sabe que ahí va a pasar todo el día el teléfono sonando. Sonando, claro, claro que sí. Muy bien, muchísimas gracias a todos por la participación en esta dinámica. ¿Y por qué nos ayuda a llevar a la práctica esto que estamos conversando sobre la clasificación de los ruidos? Resulta que depende el ruido, el lugar de trabajo, los colaboradores, las características de estos, pues cada ruido tiene que tratarse diferente. Algunos ruidos se podrán se pueden tratar de eliminar, se pueden tratar de minimizar esos decibeles, pero hay ruidos que definitivamente en las organizaciones no pueden quitar. Pensemos en esa empresa que está localizada a la par de una carretera principal. O sea, definitivamente el ruido que se genera al tráfico no lo pueden eliminar. Bueno, pero entonces, ¿qué va a hacer la empresa? ¿Qué tipo de análisis va a hacer para definir la afectación que pueden tener los colaboradores en esa organización y qué tipo de acciones se pueden tomar para minimizar ese impacto en la salud que pueda estar ocasionando esto con las personas? Paso a la siguiente diapositiva. Por favor, como les digo, si tienen alguna duda, alguna consulta o comentario, me abren el micrófono y me avisan. Entonces, ¿qué afectaciones podemos tener las personas? En la parte auditiva, evidentemente hay ruidos que pueden ser, no se sientan tan intensos, pero a largo plazo podrían ocasionar que una persona tenga disminución en su capacidad auditiva. También una exposición al ruido puede ya generar una enfermedad profesional. Recordemos que hablábamos la semana pasada que una enfermedad profesional es cuando una persona está directamente afectada, o sea, tiene un riesgo de acuerdo a esas funciones propias de su puesto de trabajo. Entonces, eso se le denomina como hipoacusia, que tiene que ver ya con daños a nivel de los oídos y que en algunos casos los efectos son irreversibles. También existe otro tipo de sordera que se llama presbiacusia, pero ya eso tiene que ver más con el envejecimiento normal que tienen los seres humanos, ¿verdad? A partir de conforme va aumentando su edad, ¿verdad? Vamos envejeciendo y vamos perdiendo pues algunas o se nos van presentando algunas limitaciones a nivel de nuestros oídos. También las personas pueden tener una afectación grave cuando hay un ruido muy brusco, que es muy repentino. Pensemos, por ejemplo, un ruido como un disparo muy fuerte, una explosión. Esto puede hacer que las personas tengan ruptura en sus tímpanos y tener una afectación. Por eso es muy importante que cuando las personas estén expuestas a trabajos donde hay ruidos muy altos, que constantemente, ¿verdad? Se estén pues haciendo un examen denominado audiometría, que esto les permite ir determinando cómo está esa salud auditiva de las personas. Efectos que no necesariamente son auditivos, pero que sí tienen relación cuando las personas se exponen a ruidos, tiene que ver también con la parte respiratoria, ¿verdad? Ya las personas empiezan a tener un aumento en la frecuencia respiratoria, a nivel cardiovascular, donde ya entra la hipertensión arterial. A nivel digestivo, resulta que los órganos digestivos empiezan a ser más lentos cuando las personas están expuestos a ruidos muy altos de forma constante. La parte visual también se puede ver afectada. A nivel endocrino, toda la parte del funcionamiento de las diferentes glándulas. Y lo que puede ser todavía más, que se puede empezar a ver más a corto plazo, es con el tema del sistema nervioso, porque ya las personas
pueden empezar a estar irritables, a estar cansados, a no poder descansar bien, porque esos ruidos son tan altos que aunque ya no los estemos escuchando y estemos en nuestro espacio de ocio, no necesariamente nos va a permitir descansar y poder recuperar, por ejemplo, en sus horas de sueño, el descanso necesario para volver a hacerle frente al día siguiente a una jornada laboral donde las personas se vean expuestas a ese ruido. Acá esto lo repasamos ahora, ¿verdad? Esa tablita donde tenemos tipos de ruidos que pueden ser intermitentes o ruidos continuos y ahí es donde podemos ver la clasificación del tipo de exposición que pueden tener las personas. Acciones que pueden desarrollar las empresas. Resulta que lo primero es detectar cuál es el origen de ese ruido y a partir de eso, bueno, analizar. Es una máquina la que está generando mucho ruido. Se puede de repente colocar algún tipo de material alrededor de esa máquina que haga que se aísle, que se absorba mejor el ruido y que esto no llegue a los colaboradores de manera directa. Puede ser un análisis que haga un especialista en salud ocupacional o, por ejemplo, determinar que algún tipo de material que se coloque en las paredes puede beneficiar el manejo del ruido de esos lugares. También cuando el colaborador está expuesto a esa onda sonora, a esa energía sonora, colocar algún tipo de material, ya sea entre una máquina o un trabajador puede beneficiar. A nivel propiamente de las personas, si los colaboradores están expuestos a ruidos muy altos, recordemos esta tablita donde estemos hablando de un ruido ya de 91 decibeles, entonces dice que cada 2 horas la persona debería estar rotando en ese puesto de trabajo. Incluso yo me atrevería a decir mejor cada hora y media que las personas estén rotando, o sea, que salgan de ese puesto de trabajo y vayan a hacer otra cosa, venga otra persona y retome lo que están haciendo. Reducir el tiempo de exposición también es muy bueno. Y el uso de equipo de toda la parte de protección en relación a tapones, orejeras, es importantísimo. Profe, Sí, adelante. y eso, pregunto porque no sé, y Sí, eso sí, pasa, adelante. eso pasa en las empresas o compañías de verdad, que los colaboradores roten o hagan eso cada cierto tiempo. Recordemos, la semana pasada hablábamos como de algunas cosas muy básicas con el tema de salud ocupacional y una de ellas es que cuando una empresa está compuesta por más de 50 trabajadores, ya tiene que tener un departamento de salud ocupacional y entonces los especialistas deberían de tener la responsabilidad dentro de sus funciones hacer todo este tipo de mediciones en cuanto a decibeles de los ruidos que se generen en los espacios de trabajo. Entonces, Eddie, lo que yo puedo decirle es que el mundo ideal es que esto debería de darse, ¿verdad? Más sin embargo, pues ahí es donde a veces se encuentran algunas dificultades en las empresas y ahí es donde empiezan los colaboradores a tener enfermedades profesionales por esa falta de prevención. Recordemos también lo que hablábamos la semana pasada, que el asunto de salud ocupacional tiene que ver más con la prevención que que buscar que los colaboradores se enfermen y hasta ese momento empezar a decir cuánto le está costando que un colaborador se esté incapacitando, que no lo tengamos en la empresa, que otra persona tiene que cubrirlo, que se empiece a dar, por ejemplo, una sobrecarga de trabajo porque tenemos una persona incapacitada, etcétera. Pues lamentablemente, esta es la recomendación que se da en el mundo ideal de la salud ocupacional, ¿verdad? Más sin embargo, escuchamos que muchos colaboradores tienden a enfermarse por dificultades en este sentido. No sé si con esto te contesto, Eddie. Sí, sí, perfecto. Sí, bueno, entonces vamos avanzando. Aquí otras acciones preventivas. ¿Qué vamos a hacer con esta parte? Voy de igual manera, voy a copiárselos acá este cuadrito en el chat. Voy a dejar de compartir la presentación para que hagamos otra dinámica. Y lo vamos a ver con un casito. Ahí tenemos unas medidas preventivas que se pueden tomar en relación a situaciones
que se presenten con respecto a esa exposición de los colaboradores ante los ruidos. Y vamos a hacer lectura de un casito práctico para que en relación a esos cuadritos de medidas preventivas, entre todos conversemos qué tipo de medidas pueden aplicarse a este caso. Pantalla completa. ¿Me confirman si ven en pantalla una imagen que dice caso práctico? ¿Lo vemos, chicos? Chicos, chicas. Sí. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a leerlo. Dice, Germán está loco por la música. Ahí nos suena lo que nos contaba ahora la compañera. Tanto es así que a pesar de tener un empleo estable en la carpintería de Manolo, los fines de semana se dedica a servir copas en la discoteca más cañera de la ciudad y disfrutar a tope de sus ritmos preferidos. A Fanny, su compañera de barra, le ocurre lo mismo. A ambos les encanta explicar cómo los vasos de cubata se desplazan por el mostrador del bar al son de la música, vertida por los altavoces. El único inconveniente que encuentran en el asunto es que deben hablarse junto al oído para entenderse. Germán siempre lleva colocados los auriculares de su MP3 cuando está en la carpintería. Se puede decir que solo se los quita para ir a desayunar y cuando precisa hablar con sus compañeros. Normalmente pone la música a un volumen fuertecito para contrarrestar el ruido que hay en el local y escucharla sin interferencias. El joven hace 5 años que está contratado en la carpintería y actualmente ocupa la mayor parte de su tiempo en tareas que precisan la utilización de la sierra de cinta. Esta máquina está ubicada junto a la cepilladora que maneja Tomás, el compañero con el que se entiende. En la hora del desayuno, Germán, Tomás y otros empleados están discutiendo sobre el ruido que hay en el taller. Tomás opina que cada vez le resulta más molesto trabajar con aquel jaleo, sobre todo en verano cuando se ponen en marcha los ventiladores y las puertas de la calle quedan abiertas. Le advierte a Germán que debería ponerse las protecciones que les dieron en la empresa, sobre todo cuando usan las dos máquinas a la vez, la cepilladora y la sierra de cinta, porque el ruido es considerable. El resto de los compañeros creen que Tomás es un exagerado. Sin embargo, él insiste y le recuerda que cuando hicieron las pruebas médicas hace ya varios años, hablaron de 87 decibelios y les aconsejaron llevar las orejeras protectoras. Germán comenta que él prefiere escuchar su música a llevar estos trastos, pero le hace repetir a Tomás lo de los decibeles porque no lo ha entendido bien. Sus compañeros estallan en carcajadas ante el comentario y uno de ellos, dándole un manotazo en la espalda, le dice, chaval, que te estás quedando sordo. Los voy a dejar de compartir. Y entre todos, comparto otra vez la presentación. Me gustaría escucharlos. ¿Qué opinas del caso que acabamos de leer? ¿Y qué medidas preventivas de las que hemos conversado antes y de las que vemos en este momento en pantalla podríamos aplicar en este caso de los dos escenarios? El taller de la carpintería y la discoteca, donde las personas para poder escucharse tienen que hablarse casi que al oído y gritarse. Los escucho. ¿Qué opinan? A ver, ¿qué opinan? ¿Qué medidas preventivas se pueden aplicar? No es necesario hacerlas. ¿Qué opinan? Yo pienso que en el caso de la maquinaria se podría hacer como una evaluación para ver si, por ejemplo, tal vez las máquinas las pueden poner más alejadas o quizá ver qué tanto ruido están haciendo las máquinas cuando están funcionando todas y ver si se puede, no sé, comprar unas orejeras más buenas. Muy bien, muy bien. Entonces, vean que justo lo que nos dice el compañero de hoy está excelente, que tiene que ver con ese cuadrito que habla de la recopilación de la información sobre equipos y máquinas, ¿verdad? Que incluso pensar en si las máquinas se tienen que reemplazar, de repente ya tienen muchos años, hay máquinas más modernas que la empresa pueda invertir, que sean menos ruidosas. Lo que dice el compañero, se tiene que detectar el nivel de decibeles que tienen esas máquinas.
Incluso pensar si algunas máquinas son más ruidosas que otras, bueno, qué se puede implementar en relación a materiales que se pueden utilizar en el espacio de trabajo para minimizar ese impacto de ruido que están teniendo ellos. Ya de por sí el caso dice que está por arriba de los 80 decibeles. Entonces, definitivamente tienen que usar equipo de protección. Ahora bien, ¿qué pasa con las personas si ya la empresa les dio los equipos y no los están utilizando? ¿Qué opinan con esta parte? ¿Hay responsabilidad de los colaboradores o todo es responsabilidad de la empresa? Si ya la empresa les está otorgando las medidas de protección, yo diría que ya sí queda en el personal el utilizarlas para no dañarse más los oídos, en este caso, que tendrían que primeramente hacer los exámenes médicos para ver si ya les está afectando en ambos casos. Muy bien, muchas gracias, Alan. Creo que Susi me abrió el micrófono, me equivoqué. Susi, Diana, adelante, Diana. En este caso, como ya es responsabilidad del empleado por el mal manejo del equipo, porque se le dio el implemento para protección, creo que la empresa, aparte de considerar la posibilidad de separar las máquinas y acomodar los turnos, tiene que hacerle un llamado de atención al empleado, porque si algo le pasa, caen las responsabilidades y tiene que haber una constancia de que se le insistió, porque si no va a ser responsabilidad de la empresa. Muy bien, muchísimas gracias a ambos por el aporte. Lo que nos dice Diana es valiosísimo. O sea, definitivamente la empresa, a pesar de que ya ha entregado el equipo, también tiene que procurar generar una cultura de seguridad y salud ocupacional, donde todos los actores, recordemos que eso también lo conversamos la semana pasada, o sea, son muchos los actores que intervienen en que una empresa sea segura y sea apta para minimizar los riesgos en relación a que existan menos accidentes y enfermedades profesionales. Entonces, definitivamente se tiene que pasar ya una llamada de atención, hacer primero una amonestación oral, pasar a la amonestación escrita e ir escalando si la persona colaboradora no quiere realmente utilizar los implementos de protección, porque si ya la empresa ha sido responsable en hacer las mediciones correspondientes, determinar que definitivamente se ocupa la utilización de esos implementos, o sea, también existe una responsabilidad del colaborador, pero la empresa tiene que asegurarse de que eso suceda. Entonces, pues lamentablemente si el colaborador no quiere acatar el uso de los implementos, entonces va a tener que buscar pues otro trabajo, porque si le da calor, siente que las orejeras son pesadas, etcétera, cualquier tipo de cosa que pueda decir para no utilizar los implementos, pues significa que si la persona no está cómoda en su puesto de trabajo, pues entonces va a tener que buscar otra cosa porque sí es necesario para su salud que utilice esos implementos. Ahora sí, yo creo, Susi me levantaba la mano, ¿verdad? No fue que me equivoqué ahora. Adelante. Sí, de hecho, digamos, hay, bueno, hay instituciones como por ejemplo los bomberos, que ellos cuentan con un uniforme especial que para meterse a las casas para cualquier emergencia que esté sucediendo en las casas. Y si ellos no utilizan ese tipo de uniforme, pues ellos, uno ¿cómo te explico? Como cliente al servicio de ellos, puede poner la queja de que no utilizaron ese equipamiento que tenían que haber utilizado para entrar a una casa. Porque, por ejemplo, si van a sacar una serpiente, por decirte un ejemplo, tienen que ir con guantes, que con botas, por cualquier situación que pueda suceder con esa serpiente. Claro. Y si no las llevan y sucede una emergencia o sucede alguna desgracia, pues lastimosamente van a tener una amonestación por parte de su jefe por no haber utilizado el implemento de seguridad que tuvieron que haber utilizado desde un comienzo. Correcto. Muy bien. En el caso, perdón, en el caso adelante. específico de donde están trabajando con sierras, si realmente a la persona no le gustan las orejeras porque, como usted dice, les da calor o algo así, hay otras opciones. Están también los tapones de oídos. Correcto. Muchísimas gracias, Diana, Susi, por los aportes tan valiosos y definitivamente Profe, tiene que... Sí, adelante, Graciela, la escucho. una duda.
Ahora bueno, usted puso los dos casos, que era el del taller y el de la discoteca. Yo, mi pregunta es la siguiente, ¿verdad? ¿Cómo hace uno para evitar los ruidos en una discoteca? Porque usted sabe muy bien que una discoteca va a poner la música muy fuerte. Claro. O sea, definitivamente ahí el tema de los decibeles debe de pasarse de los rangos que una persona eh, pueda tolerar en un margen de tiempo muy extenso. Por eso regresemos, Graciela, a la tablita que veíamos ahora. Si los decibeles, estamos hablando de un rango, por ejemplo, un 97, etcétera, que recuerden que más de 80 ya tenemos que prestarle atención, entonces ahí es donde hay que valorar incluso para estas personas que atienden en la barra, donde alistan, por ejemplo, los tragos, etcétera, que estas personas tengan periodos de descanso, que se esté porque ya el foco del ruido no se puede manejar, o sea, ya es parte del negocio que la música esté alta. Entonces, lo que tienen que asegurarse es que estas personas tengan ciertos espacios de descanso, ¿verdad? De acuerdo al a la cantidad de decibeles que tenga esta música, o que se dé una rotación en los puestos de trabajo y que esas personas pues puedan tener ese espacio de descansar su parte auditiva, ¿verdad? Para que esto a corto o a largo plazo no les genere pues un inconveniente. Ahí es donde la empresa como tal tiene que comprometerse en todo sentido, ¿verdad? Si ya con el foco no podemos trabajar, bueno, ¿qué medidas preventivas podemos tomar para minimizar ese impacto, ese riesgo en la salud de los colaboradores? No sé si con esto le contesto, Graciela. Sí, profe. Sí, es que siempre he tenido esa duda porque es igual como a un concierto. Si uno Claro. va a un concierto, usted sabe que la música es muy fuerte. Y Lo que más pasa es de... que un concierto sí es como en un periodo de tiempo muy definido, ¿verdad? ¿Mm? Un concierto es un periodo de tiempo definido. Un concierto durará sus 3 horas máximo. Ya pensar en colaboradores que trabajan en una discoteca ya cambia mucho porque ya estamos hablando de más horas con ese ruido tan alto, ¿verdad? Entonces sí, los escenarios son como distintos. Ok. Profe, una La pregunta. idea Sí, vamos en orden. Tengo la manita de Susi y después Daniel. Adelante. Profe, una pregunta, digamos, están también los casos de que se supone en teoría porque, por ejemplo, mi mamá trabaja cerca de un bar y ellos a veces son las 5 de la tarde, mi mamá todavía a esa hora no ha terminado de trabajar, o sea, y la música todavía está muy alta. Se supone en teoría que si mi mamá llama, ellos deberían de bajar, llama a la policía, ellos deberían de bajarle un poco de volumen a la música, pero la policía le dice de que no es con la policía, sino es con el Ministerio de Salud. Y el Ministerio de Salud les comenta de que sí es con ellos, pero que ellos no tienen la maquinita o el aparato, no sé cómo se llama, para medir los decibeles. Entonces, en ese caso, digamos, por parte del Ministerio de Salud, ¿ellos deberían de contar con esa maquinita o no necesariamente? En este caso, Susi, yo creo que ya la denuncia podría hacerse de una manera más formal, ¿verdad? Tal vez escrita. Y recordemos que también hay otras entidades que intervienen, no solo el Ministerio de Salud, está la Comisión de Salud Ocupacional, donde hay representación de varios actores. Recordemos lo que conversamos la semana pasada. O sea, hay varias entidades gubernamentales responsables de estos procesos de seguridad y salud ocupacional. Entonces, yo creería que la empresa tiene que echar mano de estos diferentes actores para que pues se tomen, como decimos, cartas en el asunto, porque incluso hay rangos de tiempo donde, digamos, en zonas horarias durante el día, donde ya cierto nivel de sonido en cuanto a la música tiene que medirse, ¿verdad? Entonces son como diferentes aspectos Susi, que tendría que valorar la empresa para que pueda hacer esa denuncia de forma formal, pero debería de poder actuarse. O sea, no creería que sea permitido que un negocio de estos esté causando afectación a personas que están trabajando en una oficina, ¿verdad? No sé, Susi, si con esto te puedo ampliar un poquito en relación a este escenario. Sí, más bien, muchísimas gracias por evacuarme la duda. No, y qué triste justamente que este ejemplo es
que a los colaboradores, a la mamá de Susi, a los compañeros, se les puede generar una enfermedad ocupacional porque no necesariamente es un riesgo propio de su puesto de trabajo, más sin embargo hay condiciones externas que le están generando que tal vez a largo plazo esto les pueda generar, ¿verdad?, alguna dificultad auditiva. Y podría ser bastante doloroso y grave para ya las personas que también, como conversábamos la semana pasada, a final de cuentas, siempre son los colaboradores los que se ven más afectados y sus familias. Cerramos para poder seguir porque ya el tiempo va volado, son las 7 y nos falta todavía mucho que conversar. Daniel, lo escucho y continuamos. Sí, profe. Bueno, con el ejemplo que ponía la compañera del kinder o la escuela, aparte de revisiones médicas, ¿qué otras acciones preventivas se pueden tomar para los profesores, conserjes y demás? Aquí, Daniel, yo diría que como lo que son profesores, digamos, los profesionales que se dedican a la educación tienen una formación en cuanto a metodologías educativas, deben de tener diferentes estrategias para manejar los espacios de trabajo, ¿verdad? Y como en algún momento es bueno que todos los chiquitos griten y que tengan actividades lúdicas y que participen, incluso esos espacios de recreo donde los niños salen del aula, gritan, corren, etcétera, ¿verdad? Puede generar que los chiquitos para ver, boten energías, etcétera, y ya regresen nuevamente al aula y se utilicen diferentes metodologías para que los puedan abordar y que se vuelva un espacio otra vez de aprendizaje y de generar conocimiento, ¿verdad? Por eso ellos son especialistas en educación y deben de conocer pues esas diferentes metodologías para manejar estos equipos de individuos, ¿verdad? Que son menores de edad y que tienen que tener un tratamiento muy diferente a como el que tenemos nosotros en este espacio, que somos todos adultos, que conversamos, que tenemos un respeto hacia el manejo de la palabra, etcétera, que es muy diferente al trato con menores de edad. No sé si con esto le contesto, Daniel. Sí, profe, muchas gracias. Con todo gusto. Ok, chicos, muchas gracias por el interés, porque definitivamente son temas muy bonitos, muy interesantes y que a final de cuentas todos vivimos en nuestros trabajos, en nuestros hogares, nuestros familiares nos cuentan experiencias y todo, y esto enriquece muchísimo este espacio. Acá podemos ver dispositivos de protección auditiva que ahora Diana nos hablaba, ¿verdad? Tenemos las famosas orejeras, pero también tenemos tapones y diferentes instrumentos que pueden medir cómo anda el asunto de los decibeles en los espacios laborales. Ahora bien, vamos a pasar a las vibraciones. Con este tema voy a dejar de compartir y voy a enseñarles un videíto rápido que tiene que ver con el tema de las vibraciones. Un segundito por acá. Ya, ahora sí. Está corriendo el video. Lo tengo en pantalla y me confirman por favor si escuchan bien. Exposición a vibraciones. Sí se escucha y sí se ve, me confirman. Sí, sí se escucha. Muy bien, perfecto. Se define como exposición laboral a vibraciones cuando parte del cuerpo del trabajador está en constante movimiento, directamente por la labor que realiza, a una baja o alta frecuencia, proveniente de una maquinaria o herramienta. Si su actividad laboral incluye el uso de herramientas vibratorias de alta o baja frecuencia por un tiempo prolongado, tenga en consideración que podría causarle un trastorno musculoesquelético. Ejemplos de estas actividades son la conducción de un autobús o maquinaria, como rodillo compactador, y la operación de herramientas neumáticas. Para prevenir que esto ocurra, siga estas recomendaciones. Capacítese en el correcto uso y manejo de equipos y herramientas manuales y en las posturas correctas para la labor que realiza. Disminuya el tiempo de exposición a vibraciones, realizando pausas o periodos de recuperación durante su labor. Solicite chequeo y que se realice mediciones de las herramientas o vehículos que utiliza en su labor y que puedan emitir vibraciones. Recuerde usar todos sus elementos de protección personal, incluyendo guantes antivibraciones, y respete los tiempos máximos recomendables según el nivel de vibración medida.
Si es un conductor de maquinaria o bus interurbano, atenúe la vibración a la que está sometido mediante el uso de elementos como mangos ergonómicos y juntas elásticas, guantes antivibraciones, zapatos de seguridad y en lo posible asientos antivibraciones y o absorbentes de movimientos. Si va a operar con maquinaria, pida a su jefatura aplique medidas que reduzcan las vibraciones entre las piezas de las máquinas y los elementos con las que éstas trabajarán. De ser factible, utilice maquinaria a distancia o a control remoto. Mantenga una vida saludable y concurra al chequeo médico como mínimo una vez al año para prevenir posibles síntomas en el uso de maquinarias o herramientas que emitan vibraciones. Con estas simples medidas, evitará sufrir un trastorno muscular. Bien, voy a dejar de compartir. Y este ejemplo de este video pequeñito nos da la introducción a este tema de vibraciones, ¿verdad? Que queda bastante claro cómo el cuerpo de un colaborador, de un trabajador, se puede ver impactado con esa vibración que ejerce con el uso de alguna maquinaria, algún taladro o ya algún equipo que sea más grande. Incluso un ejemplo que puede ser muy sencillo, pero que a través del tiempo a largo plazo podría ocasionar algún inconveniente. Y es, por ejemplo, lo que son los barberos. Recuerden que los barberos a la hora de utilizan este tipo de rasuradora que genera una vibración. Esa vibración, evidentemente el impacto no es tan grande como alguna maquinaria pesada, mas sin embargo, si usan esa máquina de afeitar, ¿cuántos cortes hará un barbero al día? O sea, depende igual el lugar donde tenga la ubicación, cuántos clientes tenga, etcétera. Pero si multiplicamos 10 cortes al día, 5 o 6 días a la semana, o sea, definitivamente existe un impacto que pueda tener esta persona a la hora de realizar sus funciones. Y alguien podría decir, bueno, pero es que el barbero es dueño del negocio, pero ahora sabemos que las personas también contratan colaboradores que hacen cortes de cabello y que utilizan este tipo de implementos. Entonces, si lo vemos, las vibraciones se pueden dar en muchísimos puestos de trabajo, no necesariamente solo pensar en maquinaria pesada. Las vibraciones se miden por hercios o ciclos por segundo. Existen vibraciones que pueden ser de muy baja frecuencia. Entonces, esto en el organismo de las personas puede tener efectos, ¿verdad? Vamos a ir viendo esto, algunos ejemplos, efectos, por ejemplo, en el oído interno, pueden generar trastornos en el sistema nervioso. En el caso de vibraciones de baja frecuencia, ya aquí podemos ver trastornos digestivos, trastornos en la visión. En el caso de vibraciones de alta frecuencia, vemos molestias en los tendones del antebrazo, ya podemos ver afectaciones en las manos, en las muñecas, etc. Entonces, definitivamente, el determinar el tipo de vibración, la máquina, el estar haciendo revisiones constantes, mantenimientos, asegurarse que esa maquinaria sea la más moderna y que genere el menor impacto en los colaboradores, el tema de rotaciones, de puestos, de capacitación en el uso adecuado de la maquinaria, porque muchas veces incluso el aumento de una vibración se puede dar porque un colaborador no está usando adecuadamente el equipo. Entonces vean que definitivamente el organismo, el ser humano puede tener bastantes tipos de afectaciones en relación a si no existe una prevención con la parte de las vibraciones. Aquí tenemos un cuadrito que nos resume, ¿verdad? Alternativas que se pueden dar en relación a las vibraciones, cómo se pueden disminuir en una herramienta manual y la prevención de los efectos. Vean, por ejemplo, aquí nos habla de descansos, de reducir el tiempo de trabajo, el uso del equipo de protección personal, los exámenes y lo que hemos venido conversando. O sea, siempre cuando hablemos de riesgos de trabajo, siempre vamos a hablar la capacitación, la sensibilización, la cultura en seguridad y salud ocupacional siempre es relevante. Ahora vamos a pasar a... ¿Fui yo o se quedó callado? No, a mí también me pasó. Sí, a mí también. Se le fue la señal. Seguro se le fue la luz.
démosle chance, a ver. Por ahí no estará el número de la profe. Creo que no. Igual sería ver si nos logramos comunicar de alguna manera por el entorno, pero creo que no está el número. Hola, hola. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me ven? Sí, profe. Sí, perfecto. Disculpen, tuve aquí como un problema de conexión, entonces ya estoy de regreso. Discúlpenme más bien por el inconveniente. Muy bien, no se dejó de grabar. Excelente, vuelvo a compartir y retomamos. Gracias por quedarse aquí esperando. Muy bien, chicos, entonces retomando y vuelvo a la pregunta generadora que les estaba planteando antes de desconectarme y es el asunto de la iluminación. ¿Cómo se sienten ustedes en relación al estado de ánimo que puedan tener a la hora que están ejecutando su trabajo en relación a la iluminación? ¿Puede generar esto que ustedes sean más productivos, que se sientan menos agotados? ¿Qué opinan con la parte de la iluminación en los trabajos? Los escucho. ¿Sí me están escuchando, chicos? ¿Chicos, chicas? Sí, sí se escucha. Ok, muy bien, muchas gracias. Entonces, con esta pregunta generadora, ¿qué opinan? Yo pienso que la luz sí influye mucho porque cuando, bueno, causa un efecto vacilón, pienso yo, porque cuando la luz es muy poca, evidentemente, pues a uno, dependiendo del trabajo que haga, le va a dar sueño, se siente uno como apagado, pero a la misma vez, cuando hay mucha luz, también tiende a cansar la vista y por tanto, pues, a sentirse uno cansado. Claro, ¿verdad? Puede causar ambos efectos, porque si tenemos una iluminación en la cual lo que se está generando es un brillo, más bien eso puede ocasionar visualmente un efecto en el cual nos genera ese agotamiento. Pensemos en oficinas que no estén bien iluminadas, en espacios de trabajo que no tengan la iluminación adecuada. Incluso se tiene que hacer un análisis a nivel de salud ocupacional si los espacios no tienen buena iluminación natural. Bueno, ¿qué se va a hacer en relación a utilizar diferentes fuentes lumínicas que permitan pues, generar espacios de trabajo adecuados con la iluminación adecuada para que se puedan llevar a cabo las funciones y todo lo que es el tema de la productividad de las empresas en las mejores condiciones para los colaboradores? Entonces, aquí vemos algunas características de la iluminación. Por ejemplo, tiene que ver incluso con la tarea
la naturaleza de la tarea de los puestos de trabajo. Hay algunas acciones, algunas funciones que se ocupa definitivamente una iluminación muy clara. Pensemos en personas artesanas que definitivamente necesitan principalmente tener esa luz natural para poder llevar a cabo pues esas artesanías que generan. Incluso la agudeza visual también tiene que hacerse una adaptación de acuerdo a los requerimientos individuales de cada persona, como lo hemos venido mencionando. No todas las personas tenemos las mismas características físicas y cuando alguna persona ya presenta alguna dificultad visual, se tiene que hacer un análisis para adaptar los espacios de trabajo de acuerdo a las necesidades y generar todas las condiciones ambientales necesarias en cuanto a luz natural y a luz artificial. Normas que se deben de adoptar: la buena iluminación, aprovechar todo lo que se pueda, la luz natural. Lo que nos decía ahora el compañero Eddie, ¿verdad? El resplandor, evitarlo, utilizar un fondo visual adecuado para la tarea. Incluso aquí se podría sumar un asunto del tipo de color, que se utilice en las paredes, por ejemplo, en las oficinas, en los diferentes lugares de trabajo, porque la iluminación podría ocasionar un efecto donde pueda generar más bien pesadez para los colaboradores. Encontrar una correcta orientación de la luz, que ahora vamos a ver unos ejemplos de esto, y evitar o reducir las diferentes zonas, las zonas de sombras que se puedan generar. Estas imágenes, muchachos y muchachas, nos pueden ejemplificar esto. Vean acá que nos dice que la luz, en el caso de la zona 1, si está colocada la iluminación acá, hace que las fuentes de luz se reflejen sobre la pantalla o sobre el documento. La zona 2, que es acá donde vemos la iluminación, dice que zona donde es posible emplazar las fuentes de luz sin problemas de reflejos. Entonces vean que el colaborador está colocado acá y casi que la iluminación está un poco más colocada más atrás de la cabeza del colaborador. La zona 3 hace que las fuentes de luz puedan provocar reflejos en el teclado. Vean que podría, acá vemos estas líneas donde podría ocasionar esos reflejos. Y la zona 4 nos dice que la luz puede provocar deslumbrar más bien al colaborador si estuviese colocada de esta manera. Entonces también acá lo podemos ver de este lado con estos tipos de figuras y cómo puede generar el solo colocar adecuadamente la iluminación puede hacer que un colaborador pueda ser más eficiente, le genere menos agotamiento, pueda ejecutar sus funciones en la mejor forma, en el menor tiempo posible. Antes de pasar a la parte de calor, no sé si tenemos alguna duda, algún comentario. ¿Cómo vamos hasta el momento? ¿Vamos entendiendo bien todos los temas? Si todo bien, nada más me ponen ahí los deditos y seguimos adelante. Todo clarito. Muy bien, muchas gracias. Y para seguir con este tema del calor, vamos a ver un videíto muy rápido y ustedes me van a contar cómo se sienten en este video que les voy a enseñar. Voy a dejarlo unos segunditos. Muy bien, voy a dejar de compartir. ¿Qué sensación les genera este video? Cuéntenme. ¿Alguno le generó calor? Relajante. Ah, muy bien, relajante. ¿Qué más? ¿Qué puede generar el calor en un colaborador? Y dependiendo el ambiente donde esté, porque si, por ejemplo, si estamos en un lugar frío, no sé, una cabaña o algo así, pues va a ser rico ese calorcito, pero ya en tema de trabajo, tuve una mala experiencia una vez
llegamos a un lugar de trabajo donde se suponía había aire acondicionado, el lugar era muy cerrado y resulta que no hubo. Y era una charla y al final nadie puso atención, nadie se sintió cómodo y no se aprovechó, la verdad. Sí, sí, lamentablemente el calor puede generar que una persona se desconcentre totalmente. O sea, el nivel de agotamiento puede ser tan grande que una persona pierda la noción de lo que debe hacer, de lo efectivo que debe hacer, porque definitivamente, como nos dice ahí la presentación, el tema del calor tiene que ver con el confort térmico que nosotros tengamos en nuestro cuerpo. O sea, qué tan cómodos nos sentimos, qué tanto equilibrio térmico existe para que los ambientes sean agradables y que ayuden a que las personas pues sean productivas y que tengan pues las condiciones adecuadas para que puedan pues generar el trabajo que se espera de la mejor manera. Resulta que, muchas gracias por la participación de ambos, resulta que el cuerpo constantemente recibe o cede calor. Entonces podemos verlo acá con lo que es la sudoración. Recordemos que el cuerpo lo que hace a través de la sudoración es que nuestro sistema nervioso actúa para, a través de la sudoración, tratar de minimizar, ¿verdad? Cuando estamos, tratar de enfriar el cuerpo. Entonces, esto hace que definitivamente se presenten, pues, condiciones donde, ciertas temperaturas en algunos lugares ocasionan que las personas empiecen a sudar un poco más en relación a tratar de hacer ese equilibrio. En cuanto a la radiación, tiene que ver esa diferencia entre temperatura que tenemos en nuestra piel y objetos, ¿verdad? O superficies de los objetos que nos rodean. Entonces, esa radiación de calor puede darse tanto en nuestro cuerpo hacia el objeto o viceversa. En el caso de la convección, tiene que ver en relación a la temperatura del aire. Y, por ejemplo, si nuestro cuerpo gana o pierde calor en relación a esa temperatura. Y en el caso de la conducción, tiene que ver con el contacto directo que nosotros tenemos con algunos objetos. Entonces, vean que incluso con el tema de calor se tiene que determinar muy bien qué tipo de estas situaciones que acabamos de conversar se presenta en un puesto de trabajo para localizar el foco de que está generando ese riesgo laboral y que a partir de ahí se puedan generar las medidas preventivas adecuadas en los diferentes puestos de trabajo. Otras variables que influyen, la temperatura del aire, la humedad del aire. Vean, por ejemplo, que incluso en nuestro país tenemos microclimas. Es muy diferente hablar de un calor de Guanacaste a un calor, por ejemplo, en la zona de Limón, donde el calor es más húmedo y esto puede generar en las personas otro tipo, digamos, un agotamiento diferente en relación a un calor seco como el de Guanacaste, aunque en Guanacaste las temperaturas puedan ser un poco más altas. La velocidad del aire, esto puede significar que refresque o no, ¿verdad? Que se sienta un mejor equilibrio térmico en relación a la temperatura. Y nuevamente, relacionado a lo que hablábamos anteriormente, las temperaturas de objetos y las diferentes superficies. Vean esas fotografías de las imágenes que tenemos ahí. Son personas que por efectos del calor tienen algún tipo de afectación. Vean que podemos empezar a sentirnos agotados, algunas personas empiezan a tener calambres, se puede dar como alergias, sarpullidos al calor, pérdida de capacidad para realizar el trabajo físico o mental. Y vean el ejemplo que nos hablaba el compañero que cae como anillo al dedo con esta diapositiva. Y es como un grupo de personas iba a una capacitación y el calor definitivamente no les permitió alcanzar los objetivos que esperaban a través de esa capacitación y ese aprendizaje que se suponía que en ese espacio de trabajo iban a tener y que le iba a dar mucho beneficio a las personas una vez que se incorporaran nuevamente a sus puestos laborales. Medidas preventivas. Bueno, cuando ya se tiene determinado que hay un foco de calor importante, cuando existen colaboradores nuevos, se tiene que pasar por un periodo de que estos se aclimaten a ese calor. También cuando están expuestos a un calor extremo, ¿verdad? Debe de existir una valoración constante en la parte médica, establecer la duración en cuanto a la jornada, los tiempos de reposo, toda la parte de hidratación,
la rotación de los puestos de trabajo, que ahora que lo hemos venido conversando con todos los diferentes tipos de riesgo, y el tema de la protección personal. Ahora pasamos al frío. A diferencia del calor, ¿verdad? El frío tiene que ver con temperaturas que pueden estar en 0 grados o en menos de 0 grados, y podemos ver diferentes puestos de trabajo que se ven expuestos a este tipo de riesgo laboral. Aquí habla de la industria de procesamiento de alimentos, buzos, fabricantes de hielo, trabajadores de refrigeración. Voy a dejar de compartirles y les voy a presentar algunos otros ejemplos de otros puestos de trabajo que están relacionados con el tema de la exposición al frío. Veamos por acá. Muy bien. Y les estoy proyectando. Vean lo que nos dice esta imagen. Puestos de trabajo que pueden presentar este riesgo de exposición al frío. Entonces, trabajo dentro de un local. Personal de la industria agroalimentaria, preparadores de pedido y envasado o cortes de productos, empleados de mantenimiento de sistemas de frío, trabajos en casetas fijas donde no tengan calefacción, pensemos en cuartos de seguridad, vigilantes, personas, por ejemplo, que estén en la noche, en la madrugada, donde ya la exposición al frío es muy diferente al día, trabajos de preparación de alimentos, hostelería, hospitales, trabajos en el exterior, la industria del transporte, agricultores, trabajadores de autopistas, mantenimientos de carreteras, líneas eléctricas, equipos industriales. Veamos, bajemos un poquito, trabajos en altitud, personal de explotación y mantenimiento de remontes mecánicos, personales de estaciones de esquí, bueno, ya estos en lugares donde ya se utilizan, ya hay temperaturas más altas, usos técnicos que diagnostican los cimientos de edificios submarinos, entre otros. Esto a manera de ejemplo, porque a veces perdemos la noción de que el frío es un riesgo laboral, pero vean que incluso pensar en guardas de seguridad que encontramos en todo lado, en oficinas, en diferentes empresas, incluso en hogares, en condominios, en una caseta de seguridad, en una calle donde cierran, ponen una aguja, ponen una caseta, o sea, la exposición que pueden tener estas personas. Entonces, definitivamente el frío es un aspecto que se debe considerar y que se tiene que buscar la normativa en relación a la tolerancia que pueden tener los seres humanos en relación al frío. Voy por acá avanzando y justamente es esta tablita que nos presenta esos límites en los cuales los seres humanos podemos tener esa exposición. Y aquí es donde las empresas tienen que tener la responsabilidad de hacer esos análisis de cuánto frío y cuáles son esas temperaturas que se manejan y tomar todas las medidas preventivas, no solo en protección, en uso de protección personal, sino también los descansos, la rotación, en cuanto a que si no se puede reducir el foco del frío y las temperaturas que manejan, bueno, entonces, ¿cómo vamos a manejar la parte preventiva para que no exista afectación en las personas? Efectos en la salud. Se puede dar la hipotermia, la congelación de diferentes partes en el cuerpo, que las personas no puedan mover los dedos, escalofríos, debilidad muscular. Y medidas preventivas, ¿verdad? Reducir los tiempos de exposición, la ropa, la seguridad, garantizar condiciones de seguridad adecuadas y reportar inmediatamente si algún colaborador tiene algún problema de salud. Ahora vamos a entrar con lo que son las radiaciones. Esto tiene que ver con cualquier tipo de energía que se emite por fuentes luminosas naturales como la luz del sol o artificiales, por ejemplo, los rayos X. Acá, por ejemplo, tipos de trabajos que se ven expuestos a radiaciones de la luz. Pensemos en todos los agricultores, todas las personas que siembran esos vegetales, esas frutas que nosotros adquirimos en la feria del agricultor, el nivel de exposición a la radiación solar que pueden tener. Y esto lo que puede ocasionar, por ejemplo, en un cáncer de piel, en problemas a nivel de incluso de algunas, tal vez no un cáncer, pero alguna herida en la piel, etcétera.
Existe diferentes maneras en las cuales se pueden abordar todo lo que es las radiaciones y por eso es importante tener muy claro el nivel de peligrosidad que esto puede ocasionar a la salud de las personas. Hay tipo de radiaciones, unas que son ionizantes y otras que no son ionizantes. Entonces, las ionizantes son las que se caracterizan por tener una alta frecuencia. Entonces, son tan fuertes que son capaces de generar un daño irreversible en las células. Entonces, aquí es donde vemos esos cánceres de piel. O los no ionizantes, que son de más baja frecuencia, son menos peligrosos, pero que no se pueden descartar los efectos que pueden tener en las personas. Alternativas de control, ¿verdad? Detectar la fuente y el medio de propagación, utilizar las medidas de protección adecuadas. Ahora, regresando al tema de personas que se dedican a la agricultura, lo que es el uso del protector solar, lo que es, por ejemplo, el uso de mangas, de utilizar sombreros que cubren la mayor cantidad de espacios en la piel, el cuello, o sea, todos aquellos implementos que les permitan, pues, controlar esta radiación. Diferentes alternativas de orden preventivo en relación a esas radiaciones que se puedan presentar. Las áreas de trabajo deben de analizarse, debe también existir un plan de emergencia, diferentes mediciones, la parte médica. Veamos que por lo general en los diferentes riesgos se repite mucho el tema de la prevención. O sea, siempre el tema de la prevención es lo principal en los diferentes focos de riesgos que se detectan en las empresas. Y vamos a entrar a la parte de los riesgos químicos. Resulta que los riesgos químicos son algunas, por ejemplo, hablar de productos que tienen algunas propiedades, pero que por sí mismos no es que generan un riesgo al colaborador, sino que es la forma en cómo los manipulan, cómo se ven expuestos, por ejemplo, ante otras sustancias, el cómo se transportan, el tipo de, por ejemplo, de envase que se utiliza para guardarlos, que puede ocasionar una explosión, un incendio, y aquí sí, pues las personas pues podrían tener alguna afectación en su salud. Voy a dejar de compartir y vamos a hacer una dinámica en relación, vamos bien con el tiempo, en relación con este tema de la parte de riesgos químicos. ¿Alguno de ustedes ha participado en los juegos de EducaPlay? Me cuentan, y si no, hoy vamos a hacerlo. Tienen en pantalla un enlace. Me cuentan, por favor, si pueden ingresar. No sé si soy yo, pero yo no lo veo. No, se los compartí en el chat. Yo ya estoy en el enlace. Perfecto, Alan. Es un enlace que dice EducaPlay. Al ingresar dice un juego de parejas, riesgos químicos. Ingresan ahí. ¿Quiénes están logrando ingresar? ¿Quiénes no? ¿Me cuentan? Ya estoy dentro. Perfecto, ya tenemos a Diana adentro, tenemos a Alan adentro. Yo voy a proyectarlas para los que no puedan. ¿Qué es lo primero que hago normalmente? ¿A quién me dijo que no le salía? A mí no me sale. Y, A mí no me pero sale. ¿ya vieron el enlace en el chat? Es que, digamos, el último mensaje que me sale de los chats es el 19, o sea, lo de la semana pasada. Ay, ¿en serio? ¿O todo lo que les he compartido hoy no le ha salido? No, estoy fijando que ustedes me salen. Ah, ya me salió. Sí, ok. Bueno, si no, en pantalla lo estamos viendo. Vamos a hacer un juego de parejas, entonces le vamos a dar comenzar. ¿Cuántos sí lograron entrar? Háganme ahí un check de que estamos adentro. ¿A quiénes tenemos? Tenemos a Diana, tenemos a Daniel, tenemos a Jimena, tenemos a Alan. Muy bien, entonces le vamos a dar comenzar. ¿En qué consiste esta dinámica? Es un juego de parejas. Vamos a ver un concepto y vamos a relacionarlo con alguno de los términos que vemos por ahí. Y el país en general. Tal vez voy a pedirles que me ayuden a cerrar los micrófonos, si son tan amables. Perfecto.
Rayos. Entonces le damos comenzar y empezamos a practicar con estos conceptos. Curso del curso y verso sin mucho esfuerzo. Muy bien, vemos aquí del lado izquierdo conceptos Por ejemplo, y aquí tenemos definiciones. Entonces empezamos a hacer esas parejitas y me cuentan cómo les va yendo. Costa Rica determina. Bien, disculpen, ahí ya apagué el audio. Tal vez de los compañeros, algún compañero que no pudo ingresar. ¿Quién no pudo ingresar? Yo no pude. Eddie. Entonces, Eddie, juguemos aquí juntos. De lo que ves al lado derecho y vemos los conceptos de este lado, vaya diciéndome cuáles podrían ser parejitas. Vamos a ver. Ese que dice reacción química que se caracteriza por liberar energía. Al lado derecho. Ajá. ¿Este con cuál? Eso puede ser detonación. Detonación. Vamos a ver cómo nos va. Marco aquí y marco aquí. Dice que no, Eddie. No. No. Dice para ver. Dice reacción química que se llama. No sé qué es exotérmica. Exotémica. No, Exotérmica. Sí, fue que lo dijiste mal. Ahí me disculpan. Ok, chicos, nos quedan 2, un segundo y listo. Se nos acabó el tiempo. Muy bien. Entonces, vamos a entrar acá y vamos a visualizarlo con la presentación. ¿Cómo les fue a los que sí ingresaron? ¿Cuántos aciertos tuvieron? ¿Cómo les fue? Cuéntenme. A ver. 4, luego bateé y me morí. Ok, 4 pero 4 y se me terminó el tiempo. 4 y se les terminó el tiempo, pero muy bien, 4 son bastantes. Esto, chicos, es lo que podemos ver en la presentación de aquí en adelante con algunos términos que tienen que ver con la parte de los riesgos químicos. Por ejemplo, hablar de sustancias, que son diferentes elementos químicos y sus compuestos que resultan de un proceso de producción y que pueden tener algunos aditivos. Dentro de las sustancias también se pueden dar preparados que ya son mezclas o soluciones que están compuestas por más sustancias. La toxicología lo que hace es estudiar las propiedades venenosas o tóxicas de esas sustancias. Entonces, esto puede generar que esos productos químicos se pueda determinar diferentes afectaciones en la salud de las personas. Los riesgos químicos que están relacionados con la probabilidad de que un tipo de estos productos, a través de la utilización o que las personas se vean expuestos en la manipulación de estas sustancias, ¿verdad? Que se vean afectados. En cuanto a la reacción exotérmica, es una reacción química que se caracteriza por esa liberación de energía. Entonces, existen, por ejemplo, ejemplos como lo que es la evaporación de líquidos o cuando se derrite el hielo. Eso tiene que ver, por ejemplo, con reacciones exotérmicas. En cuanto a la detonación, tiene que ver con una propagación de la reacción química que es superior a la velocidad del sonido. Entonces, en la detonación es cuando ya escuchamos, se da una explosión de una sustancia química, o sea, ya es algo que es bastante de cuidado, peligroso. La deflagración tiene que ver con la velocidad de propagación en relación a la velocidad del sonido, que es una reacción. Entonces, acá ya vemos incendios que se pueden presentar al aire libre, que tiene que ver con esas reacciones químicas de la deflagración. Aquí vemos clasificaciones de estas diferentes sustancias químicas. Podemos ver a través de la parte físico-química, toxicológica, los efectos de la salud y los efectos del ambiente.
Entonces podemos ver que los productos químicos pueden ser explosivos, pueden ser tóxicos, pueden generar afectaciones grandes en la salud e incluso pueden afectar hasta la parte reproductiva de las personas. Incluso a futuro podrían generar daños en el ambiente importantes. Tipos de contaminantes que se pueden presentar en este sentido. Se puede dar, por ejemplo, se presenta por el tipo de partículas que pueden generar estas diferentes sustancias. Pueden ser polvos que se presentan por diferentes acciones a través del lijado. Un ejemplo es estos talleres de enderezado y pintura que tienen que lijar los, voy acá, tal vez si me ayudan a cerrar los micrófonos, si son tan amables, si no, acá voy a. Bien. Perfecto. Eso, por ejemplo, lo que son, nuevamente retomando los talleres de enderezado de pintura, a la hora de lijar esa pintura para que vuelvan a pintar el carro y quede bien pulido, bien bonito, ese polvo puede ser nocivo para la salud de los colaboradores. Neblinas que se pueden generar por productos que generan como un tipo valga la redundancia, de neblina, de spray, etcétera. Diferentes humos que se puedan generar, gases o vapores que definitivamente puedan emanarse. Por ejemplo, la gasolina es una sustancia que genera un tipo de vapor y que sabemos que eso puede generar incluso alguna situación de cuidado que pueda poner en riesgo a las personas. Vemos aquí, por ejemplo, las vías de ingreso de los contaminantes químicos, que puede ser de manera respiratoria, o sea, la persona inhala aquella sustancia y le puede ocasionar, pues, no solo en la nariz, sino todos los diferentes órganos que componen la parte respiratoria pueden verse afectadas. En la parte piel, ¿qué significa la parte cutánea o dérmica? Donde la piel puede verse afectada por este tipo de sustancias, y también digestiva. Por eso, cuando las personas están en puestos de trabajo donde están expuestos a sustancias químicas, se prohíbe comer, se prohíbe la parte de tomar líquidos, incluso el fumar, porque esto podría ocasionar que este tipo de sustancia tenga un acceso más rápido hacia la vía digestiva de las personas. Normas generales: el uso de recipientes adecuados de los productos químicos que estén limpios, la manipulación de los productos, que las personas conozcan qué están manipulando, qué características tienen, qué seguimiento se les tiene que dar, si tienen que estarse revisando, por ejemplo, las características que se mantengan de ese tipo de sustancias. Aquí entra todo el tema de la capacitación que hemos hablado, que exista información del tipo de sustancia que se manipule, que existan, por ejemplo, implementos que les ayude a manejar estos productos, por ejemplo, elevadores, donde las personas tengan que manipular menos y transportar menos estas sustancias, la ventilación, el equipo, la capacitación, lo que les decía ahora, la parte del fumado, comer, etcétera. No utilizar los envases que quedan vacíos después de que hayan tenido sustancias químicas para otras cosas, y todo el tema de contar con el extintor contra incendios adecuado y que las personas estén capacitadas para usarlo. Muchas veces existen los extintores, pero las personas ni siquiera saben cómo utilizarlo, cómo abrirlo, cómo encenderlo, ¿verdad? En caso de ser necesario, que existan duchas de emergencia y salidas de emergencia, así como toda la parte de seguridad. Con esto terminamos esta parte de la tutoría. Más sin embargo, Diana, usted me levantaba la manita, no la había visto. Adelante. Diana, ¿la escucho o se me quedó de la vez pasada? Creo que se quedó de antes, perdón. Ok, muy bien. Entonces, chicos y chicas, les voy a enseñar por acá una forma en la cual ustedes, por ejemplo, en el proyecto, pueden presentar una lista de cotejo donde específicamente, aquí les voy a presentar, por ejemplo, preguntas que tienen que ver con riesgos del calor. Entonces, cuando ustedes estén elaborando el proyecto y están justamente viendo el riesgo de la parte de calor, pueden generar algunas preguntas y decir si se cumple o no se cumple.
Por ejemplo, tiene sombra disponible todo el tiempo. Pensemos en una persona que está expuesta a la radiación solar, ¿verdad? Y que esto también le genera calor. Se capacita a los trabajadores en lo que tienen que hacer si se sienten enfermos por calor. Tiene procedimientos para altas temperaturas. Vean que incluso ustedes con cada uno de los riesgos que vamos a ir valorando, estudiando y que ustedes tienen que aplicar en el proyecto, pueden utilizar un tipo de herramienta como esta para establecer una serie de checks, ¿verdad? Como preguntas que ustedes pueden validar, ya sea a través de una entrevista o que ustedes pueden hacer la visita a la empresa y que puedan evaluar. Otro ejemplo que tenemos por acá es con el tema de los riesgos químicos. Entonces, por ejemplo, vean otro tipo de preguntas. ¿Están los registros de los resultados de los monitoreos disponibles para los trabajadores? ¿Se ha llevado una capacitación en cuanto al uso de los químicos? ¿Los colaboradores están conscientes del riesgo al cual están expuestos? ¿Saben cuáles son las precauciones que deben de tomar? Y así, etcétera, etcétera. Esta es una manera, esta lista para evaluar riesgos es un ejemplo que les puede servir muy bien a ustedes en el momento en que estén haciendo ese levantamiento de esa información. Muy bien, chicos, tenemos 10 minutos para las 8 de la noche. Entonces, más bien, les abro un espacio de comentarios, preguntas en relación a los temas que hemos conversado hoy. Quisiera que me cuenten si vamos claritos, si les gusta la dinámica de la tutoría o incluso si tuviesen alguna pregunta con el proyecto, adelante puedo escucharlos. Entonces, más bien les cedo la palabra. Sí, Graciela, adelante. Es que yo sí estoy demasiado con dudas sobre las actividades y el proyecto. Muy bien. El proyecto tenemos que buscar una empresa para desarrollarlo. Correcto. Desde un principio. Correcto. De hecho, Graciela, en el aula, en la plataforma del curso, ustedes ya pueden encontrar las orientaciones y pueden encontrar lo que es la parte A y la parte B del proyecto. Ahí ustedes descargan el documento y están todas las instrucciones de qué es lo que tienen que hacer en la parte A, qué es lo que tienen que ir aplicando. Hay un marco teórico, ustedes tienen que extraer conceptos, fortalecerlos con lo que es normativa APA, tienen que relacionarlos con esa empresa, tienen que hacer, o sea, pasar de la teoría a la práctica. Ahí en ese documento está bien especificado qué es lo que ustedes tienen que hacer. Pero sí, lo primero, Graciela, es encontrar una empresa la cual tenga la apertura para que ustedes pues puedan obtener la información necesaria para hacer la aplicación del proyecto. No sé si con esto le aclaro un poco más el panorama. Sí, pero es que sí, esa era la duda mía, que entonces para hacer la actividad digamos que la primera actividad que es la A, entonces nosotros tenemos primero que buscar la empresa para que nos dé información para comenzar a realizarlo. Correcto, es importante. Okay. Hay alguna parte que sí no es, digamos, esta parte del marco teórico no se relaciona directamente con la empresa. No, en la parte conceptual, más sin embargo, es muy importante que ya ustedes vayan haciendo la relación con la parte práctica de la empresa. Ok. De igual forma, Graciela, recuerden que ustedes me pueden escribir a través de la plataforma. Ahí tenemos un foro, tenemos el correo interno, o sea, cualquier duda, cualquier consulta, yo prácticamente la reviso todos los días y estoy atenta a aclararles pues cualquier duda que se les vaya presentando. ¿Está bien? Está bien, muchísimas gracias, profe, por todas las dudas. Con todo gusto. ¿Alguna otra persona? Sí, Diana, una adelante. pregunta. Por ejemplo, en el caso de nosotras conseguimos un acceso a lo que es la unidad asesora de asuntos internos del Ministerio de Hacienda. Eso califica como servicio para hacer el trabajo, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ok. Claro que sí. Muy bien. Gracias. Con todo gusto. Ok, muchachos, con la tutoría estamos claros. ¿Les gusta la dinámica que estamos llevando? Me gustaría escucharlos. Sí, para mí. Uy, se le cortó Graciela. No la escuché. No, para mí sí está bien, porque si uno participa y uno va aprendiendo más. Ok, muy bien. ¿Alguien más? ¿Cómo se van sintiendo con los temas? ¿Los vamos entendiendo bien?
Los vamos viendo con los casos prácticos. ¿Entendemos bien los conceptos? Sí, profe, yo creo que más bien, yo en lo personal hasta entiendo más así. Ok, muy bien, la parte de aplicación práctica. Bueno, muchachos, muchachas, si no tenemos más comentarios o dudas, desearles que tengan una feliz noche y nos vemos la próxima semana para la tercera tutoría. Un gusto haberlos acompañado en este espacio. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Hasta luego. Feliz noche.